Buenos días, mi nombre es Laura Camila Márquez Caro, estudiante de Psicología de último semestre de la Universidad de Cundinamarca y mi proyecto de pasantía se titula Importancia de los cursos pedagógicos desde la personería de Mosquera. Primero, este proyecto es realizado con el fin de abordar una problemática que se da en el municipio de Mosquera y Sabana Occidente, cuál es la poca importancia, interés y participación por parte de los progenitores y o cuidadores del menor a los cursos pedagógicos que se dan cuando se abre un proceso administrativo de restablecimiento de derechos por la vulneración de un derecho. Entonces, también es importante esclarecer y establecer la importancia que tienen estos cursos pedagógicos para los progenitores y o cuidadores del menor, ya que estos tienen la obligación, el compromiso y la responsabilidad de velar por los derechos del menor. ¿Sí? Ya que pues desde la psicología se espera que por medio de la aplicación de estos cursos pedagógicos y pues también de la implementación y el uso debido de la cartilla pedagógica creada a partir de este proyecto, se genera pues una estabilidad en el entorno familiar y también en la salud mental de cada miembro de la familia, generando así pues pensamientos, emociones y conductas positivas, ya que según García 2016, cito, pues las emociones positivas ensanchan y cimentan los repertorios psicológicos, sociales y conductuales de las personas. Las emociones positivas están relacionadas con la capacidad de recuperación ante la adversidad, el pensamiento positivo implica un replanteamiento positivo y así las actitudes positivas pueden motivarnos a participar en una acción constructiva. Eso quiere decir que nos permite generar procesos de resiliencia, nos puede proporcionar bienestar y satisfacción, lo que puede estar generando estabilidad emocional y mental. Entonces, pues lo que se espera es que se visibilicen tanto en los menores como en los progenitores y o cuidadores, pues todo este tema de los cursos pedagógicos y de las problemáticas que se pueden dar tanto en un entorno familiar como en un entorno externo y pues que así se permita la disminución de los casos de vulneración y también de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Como planteamiento, pues surge la pregunta de por qué es tan importante la aplicación y la participación en los cursos pedagógicos cuando se abre un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Entonces, primeramente, pues para hablar de esto, pues empezamos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual expone pues que se da este proceso de administrativo de restablecimiento de derechos para dar una restauración de la dignidad y de la integridad pues que el menor tiene como sujeto, ¿sí? Y que asimismo pueda hacer un ejercicio efectivo de los derechos que les han sido vulnerados o amenazados. ¿Sí? Entonces, pues aquí se les informa claramente a las entidades correspondientes, como en este caso la Comisaría de Familia y la Personería Municipal de Mosquera, para que hagan valer y se restauren los derechos que fueron vulnerados de cada menor. ¿Sí? Entonces, pues ahí es cuando entran los procesos, los procedimientos y todo eso que permiten el restablecimiento de derechos, es decir, las medidas de restablecimiento, de las cuales se hablará más adelante. Entonces ya según la ley pues 1098 del 2006, el cual es el Código de Infancia y Adolescencia, pues se puede acarrear una multa al no cumplir con esta medida que pues da la comisaría, una multa que puede ser convertible en arresto. ¿Esto de qué depende? Pues la Personería Municipal de Mosquera es la que se encarga pues asimismo de hacer los cursos pedagógicos y también de generar un certificado de asistencia o no asistencia a estos cursos, ¿sí? Entonces, pues estos certificados son entregados a comisaría y es ahí cuando, según esta ley, pues acarreará una consecuencia debido al incumplimiento de esta medida. Y pues también son de vital importancia para prevenir y disminuir la vulneración de los derechos, ya que, cito, a bueno 2021, a diario 97 menores en Colombia son víctimas de algún tipo de violencia, ya sea violencia física, ya sea violencia psicológica, sexual o negligencia. Entonces es importante pues generar pedagogía en los progenitores de cada menor mediante pues todo lo que son estos cursos pedagógicos y también la cartilla pedagógica creada, pues donde se habla de todos estos temas para que se visibilice una enseñanza generada. Entonces, el objetivo general de este proyecto es incrementar la importancia de los cursos pedagógicos mediante la aplicación y participación en estos por medio pues, de todo lo que fueron actividades de reflexión y debate para restablecer, prevenir y disminuir la vulneración de derechos en la niñez y en la adolescencia.
Asimismo, se dieron pues unos objetivos específicos, los cuales eran capacitar a cada amonestado en estos cursos pedagógicos con todos los temas que eran pautas de crianza, vulneración, maltrato, violencia, tipos, negligencia, desnutrición, factores de riesgo y protección, porque estos son muy importantes, y salud mental en los menores. También era un objetivo es generar reflexiones sobre la importancia que tienen estos cursos pedagógicos en los amonestados, con todo lo que son datos importantes, videos y demás, que den cuenta de las problemáticas que existen y de las consecuencias que puede acarrear a futuro. Y también el permitir la participación y el diálogo en cada curso por parte de los progenitores para generar debate sobre la importancia de estos. Entonces, ya desde la síntesis teórica empezamos a hablar primero desde la Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, ya que pues estos cursos pedagógicos se hacen pues claro está para prevenir la vulneración de los derechos de la niñez. Entonces, en este código, pues este código tiene como finalidad y objetivo garantizar, proteger y restablecer los derechos de los menores, y también permite entender que los amonestados, ya sean progenitores, cuidadores o las personas que estén a cargo y sean responsables de los menores, son los que tienen una obligación de garantizar estos derechos, de brindar atención, protección y cuidados requeridos, y asimismo el Estado y la sociedad son corresponsables de estas obligaciones. Entonces, en esto pues se habla de las medidas de restablecimiento de derechos, las cuales se imparten pues para restablecer esta dignidad e integridad del menor y claro está, pues ellos, las entidades correspondientes, como en este caso la comisaría, las defensorías o las personerías, tienen que verificar que se esté cumpliendo y se estén garantizando estos derechos. Todo esto pues haciendo revisión del estado de salud física del menor, del estado psicológico, del estado de vacunación y nutrición, del registro civil del menor, de la ubicación de la familia, de también la identificación de los factores de riesgo y protectores del menor, de que si está vinculado a un sistema de salud y seguridad social o si está vinculado a un sistema educativo. Entonces, todo esto se hace con el fin, claro está, de verificar, comprobar y sustentar que se estén dando los derechos de los menores de forma correcta y así poder definir las medidas adecuadas que se utilizarán pues, para restablecer los derechos que han sido vulnerados. En este caso, la amonestación con asistencia obligatoria curso pedagógica, el cual está a cargo de la personería de Mosquera y pues es esta la que se encarga de generar todo lo que son las citaciones, el seguimiento a los amonestados, claro está para que exista, exista asistencia y así se puedan dar las actividades de reflexión y de debate. Y también se encarga de generar el certificado de asistencia, una asistencia que, como decía anteriormente, si se incumple esta medida, acarrea una consecuencia. Entonces, según esta ley 1098, puede acarrear una multa de 1 a 100 salarios mínimos diarios legales vigentes y que pueden llegar a ser convertidos en arresto. Entonces, cuando hablamos de ciertas problemáticas que se pueden dar o para que se vulnere el derecho de un menor, hablamos de lo que son la inobservancia, la amenaza y la vulneración. Esta, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, son unas problemáticas que se pueden dar tanto en el ambiente familiar como en diferentes entornos, que permitirán que se esté vulnerando el derecho de un menor. Entonces, primero la inobservancia es cuando se consiste pues, en el incumplimiento o cuando se da una omisión o negación al menor de que acceda a algún servicio, ya sea un servicio de salud o un servicio educativo. La amenaza es cuando consiste en que sea una situación de riesgo o de peligro que imposibilita que se dé un ejercicio pleno y eficaz de los derechos del menor. Y cuando ya es la vulneración es cuando hay ya como tal una situación de daño, perjuicio o lesión que impide que el menor ejerza de forma plena sus derechos. Es decir, que puede ser una situación de violencia, de maltrato, de negligencia, desatención, descuido, otras situaciones que pueden llegar incluso a ser perjudiciales para la vida del menor, ¿sí? Entonces, pues
por ello es que se discuten ciertos temas y se debaten estos temas en los cursos pedagógicos, como son temas de derechos de la niñez y adolescencia, temas de crianza, pues para que los progenitores tengan referencia de cuáles son el mejor proceso para educar y orientar a los menores para un buen desarrollo hacia la vida adulta. También se tratan temas de violencia y tipos, maltrato, factores de riesgo y protectores, ya que estos son muy importantes para establecer si una situación es potencializadora o, o permite que se den conductas dañinas en el entorno y causen la vulneración de los derechos del menor. También es importante hablar en estos cursos pedagógicos de todo lo que es salud mental en los niños, niñas y adolescentes y del entorno familiar, ya que estos dos temas son importantes para una estabilidad mental y una estabilidad emocional. Bueno, referente a lo que es el plan de acción, pues se hicieron en unas fechas estipuladas del 2 de septiembre al 26 de octubre, en las cuales se hizo creación de capacitaciones. Estas capacitaciones o cursos pedagógicos fueron realizados por mí, las cuales contaban con una duración más o menos de 30 a 45 minutos, en las cuales se permitían realizar actividades de reflexión, actividades de debate con los progenitores. Más o menos se hicieron un total de 9 presentaciones, ya que en algunos casos, digamos cuando eran solo casos de derechos de la niñez, se tendían a agrupar para darle la capacitación a más cantidad de amonestados, pero cuando eran temas más delicados como abuso sexual, claramente se tocaban en privado. Entonces, pues también se hizo la recopilación de la información de cada formato, en las cuales se les hacía preguntas antes y después de cada curso para verificar si realmente estaba generando un aprendizaje y una enseñanza en los amonestados. Entonces, ahorita un poquito más adelante en los resultados se darán cuenta que si realmente en la forma de expresarse de ellos y de generar estas respuestas hay un cambio. ¿Sí? Los materiales o herramientas pues, que se utilizaron fueron Canva para las presentaciones, Google Meet, Google Forms y Word. Entonces, en cuanto a los resultados, bueno, en cuanto a la ley 1098 del 2006, claro, hay que aclarar que esta ley siempre se tocó en todos los cursos pedagógicos, ya que pues se utiliza para comprender pues la finalidad y el objetivo que tiene esta y las obligaciones que tienen los progenitores hacia los menores. ¿Sí? En cuanto a las citaciones, fueron entregadas de forma presencial y virtual. Claro está que los formatos son entregados por la personería, tanto el formato de citación como el formato de certificación, pero yo me encargo de leer las actas entregadas por comisaría para diligenciar estas citaciones y estos certificados y ser entregados debidamente firmados. Se hicieron un total de 46 citaciones para 29 procesos administrativos de restablecimiento de derechos. En cuanto a las capacitaciones o cursos pedagógicos, como les decía anteriormente, se realizaron 9 presentaciones en las cuales constaban de conceptos, leyes, ejemplos, componentes de multimedia como imágenes, videos y demás para que la información quedara de forma más clara para los progenitores y o cuidadores. En cuanto a la actividad de reflexión, en total fueron 11 reflexiones. Estas se hacían para determinar también el interés y la atención que realmente estaban prestando a al curso pedagógico o a la capacitación, ya que estas reflexiones se hacían más que todo al final de cada curso. Estas dos fueron algunas de las reflexiones que generaron los amonestados. La primera, cito, es importante que el ambiente familiar sea propicio para una buena crianza, que si se comete un error se aprenda de él y no sea ridiculizado. Segunda, cito, aumentemos la autoestima de cada familiar y también la presencia afectiva hacia ellos para que exista una mayor motivación.
Entonces, asimismo, pues se realizó una encuesta de 4 preguntas antes y después de cada curso para mirar también el aprendizaje y la enseñanza, el interés y la atención que realmente le estaban brindando a los cursos pedagógicos. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué tan importante cree que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Estas fueron antes. Entonces, en la figura 1 se puede observar que para la mayoría son importantes, pero tienden a existir respuestas de que son normales o muy importantes para ellos, antes de entrar a un curso pedagógico y no tener como, como, no tener como la idea de lo que se va a tratar en estos cursos pedagógicos, ¿sí? Eh, la segunda pregunta era: ¿qué tan importantes son estos cursos pedagógicos para usted? Entonces, pues para algunos era importante, para otros era normal. Al momento de debatir con ellos decían que pues la mayoría lo hacía era por tener el certificado de asistencia como por una obligación, y para algunos era también poco importante el asistir realmente a estos cursos pedagógicos. Entonces, la tercera pregunta es: ¿qué cree que sirven para algo estos procesos administrativos de restablecimiento de derechos que se dan por parte de las comisarías de familia? Si no, ¿por qué? Entonces, aquí es donde se da también mucha diferencia entre el antes y el después, ya que en esta pregunta y en la cuarta pregunta son respuestas muy creo o siento que sí, pero no. Entonces, digamos, habían respuestas de sí, pero siento que pierdo mi tiempo. Sí, aunque es un proceso muy demorado. No, pero siento que llevan mucho tiempo y no se soluciona pronto. En cuanto a la cuarta pregunta, en palabras cortas para usted, ¿qué significa la vulneración de derechos? Entonces, algunos decían como dejar lo que hagan con lo que quieran con los niños. Creo que es dañar la vida de alguien. Supongo que dañar o perjudicar la salud de alguien. Para mí es como maltratar a nuestros hijos. Entonces uno les preguntaba y ellos decían que realmente ellos no tenían mucha claridad en el tema. ¿Sí? Entonces ya al darles el curso pedagógico y al volverles a realizar las preguntas, la mayoría de ellos cambiaron en cuanto a qué tan importante creen que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la mayoría contestaron que muy importantes y la otra que importantes. Ya aquí se ve la diferencia de que los que han contestado normal ya cambiaron de opinión al tener mayor claridad en los temas, al poder ellos hablar, debatir, reflexionar y demás. También digamos en esta pregunta también se ve que pues cambió un poquito. ¿Qué tan importantes son estos cursos pedagógicos para usted? Las personas que habían votado por poco importante disminuyeron y la mayoría fue para muy importante o importante. Y aquí en la tercera pregunta de que si cree que sirven para algo estos procesos administrativos de restablecimiento de derechos, empezaron a cambiar ya las respuestas. Entonces ya eran más construidas estas respuestas. Entonces, cito: es importante para saber como padre de familia cuáles son mis falencias acerca de la crianza de mi hija. Sí, porque con estos cursos se aprende más del tema y así se puede hacer algo más eficaz para que no ocurran estos casos, o si ocurren se pueden evidenciar con más claridad. Y en cuanto a la cuarta pregunta, en palabras cortas para usted, ¿qué significa la vulneración de derechos? También las respuestas cambiaron y son un poco más, em, están mejor creadas, ¿sí? Entonces, y saben un poco más del tema. Se nota que existió un aprendizaje, que existió una enseñanza y que realmente las reflexiones y las respuestas que dieron fueron porque realmente aprendieron algo del curso pedagógico. En cuanto a los certificados, pues fueron 46 certificados, 22 de asistencia y 24 de no asistencia. Y pues los resultados esperados a largo plazo es que exista mayor participación, claro está, que la mayoría sea certificados de asistencia, que exista mayor aprendizaje y enseñanza, que incremente el interés y la importancia de estos cursos pedagógicos, y que se haga un uso debido de la cartilla por parte de las entidades y por parte también de los progenitores. Y estos son algunos anexos
como el formato de citación, las presentaciones realizadas para dictar los cursos pedagógicos, el formato de certificación y la cartilla. Muchísimas gracias. Eso fue todo. Muchísimas gracias.